Es Aliatar. Regresa victorioso. El rey Fernando se repliega hacia Castilla acosado por el zagal. Ya lo has visto. No era tan difícil vencer a los cristianos. Aunque hayas tenido que aliarte con mi padre y con el zagal. Como musulmán lucharé al lado de los que quieren luchar contra los cristianos. Y si mañana te ataca tu padre, Muley Hassan, lucharé a tu lado y moriré por ti. ¿Y no pensaste que tu ayuda a Hassan podía quebrar mis pactos con los cristianos? Ni tu honor ni el de Granada están comprometidos. Solo el mío. Ahora saben los cristianos que no tememos la guerra. Y saben también que hay algo por encima de los odios familiares. La hermandad del Islam. He dejado abierta tu gran oportunidad, Boabdil. No te entiendo. Esta es tu hora. Los cristianos huyen vencidos. O sales en su busca, o nadie te querrá ya como rey. Esta es tu gran oportunidad, Boabdil. No lo penséis, señor. No hay otra salida. Es tiempo de recoger las victorias de Muley Hassan. No podemos cruzarnos de brazos, esperando que él solo libere el reino de Granada. ¿Y los pactos con don Fernando? No hay pactos por encima de los intereses del Islam. Sería estúpido ponerse del lado de los perdedores. Habla tú, Sidi Ben-Saar. Creo que no nos corresponde a nosotros elegir. Los hechos han elegido ya. La mirada del pueblo está puesta en Hassan, el vencedor. Gracias a Aliatar, aún tenemos la ocasión de subirnos en marcha al carro de la victoria y hacerla nuestra con un golpe de audacia. Es Boabdil el que debe ganar la última batalla. Mi voluntad está de parte del Consejo. Reza para que vuelva victorioso. Ya oíste a tu padre. Nadie necesita la victoria tanto como yo. Nunca te llamarán el hijo de Zogoibi. El desventurado. ¡Soldados de Granada! Vuestro caudillo Boabdil os llama a la guerra santa contra los cristianos. Vamos a demostrar que si entramos tarde en la contienda, seremos los primeros en la victoria. ¡Alá con Granada y Boabdil! 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 El Señor está con nosotros. Él nos dará la victoria. ¡En marcha! La esposa de un caudillo no llora cuando se va a la guerra, sino cuando vuelve vencido. Yo le quiero. Déjame llorar a mi manera.
Señor, salieron al amanecer. Les manda el propio Boabdil. Retírate. En contra de tu opinión, el cachorro ha enseñado los dientes. Nunca pensé que faltaría a su palabra. Boabdil se ve obligado a luchar. No tiene otra salida. Debemos apresurar la retirada. Si Boabdil con sus tropas de refresco nos da alcance, nuestra derrota es segura. Vuelve a tus papeles, Zafra, y deja a los soldados que hagamos la guerra. Creo que debemos hacerle frente, señor. Boabdil está convencido de que nos retiraremos. No espera nuestro ataque. Tienes razón. Basta de retiradas. Vamos a dar la cara de una vez. Recuerda que una derrota gloriosa vale tanto como una victoria. Que Ponce de León espere aquí a Boabdil. Tenemos que hacerle creer que nos quedamos. Avisad a Martín Hurtado que tome el camino de Córdoba. Y al anochecer retorne al arroyo de Martín González y desde allí les ataque por la retaguardia. ¿Dijo que venían hacia el arroyo de Martín González? Así es, Alteza. Bien. Pidamos a Dios que por esta vez Boabdil sea en verdad el rey desventurado. Parte del ejército cristiano se repliega hacia Córdoba precipitadamente. ¿El grueso del ejército se queda en el arroyo de Martín González? Así es, señor. ¿Y Martín Hurtado? Manda el ejército cristiano. Entonces caeremos sobre ellos en el arroyo. ¿Qué te ocurre? Conozco bien al rey Fernando. Nunca hace lo que los demás piensan. Cierto, cuando puede elegir. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ocultaos entre los árboles!
Alá es grande. ¡Al ataque! ¡Santiago! 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 ¡A muerte! ¡Estamos rodeados! ¡Vámonos! ¡Ríndete! Boabdil, ¡huye! ¡Huye! ¡Date preso! ¿Quién eres tú? Soy Boabdil. ¿Qué dices? ¿Es eso cierto? Yo soy Boabdil, emir de Granada. Dios, qué rescate. Yo tengo más derecho porque prendí a Boabdil. No es cierto. Él se entregó a mí. Le tengo preso en mi castillo y es a mí solo a quien corresponde el rescate. Calmaos, os lo ruego. Con todos los respetos, Alteza. No pienso ceder a nadie el rehén más valioso de esta guerra. ¿Tampoco se lo cederías a tus reyes? Mis reyes no pueden pedir lo que no es justo. Si perdemos también los rescates, ¿qué nos queda a los nobles de esta guerra? Puede quedar el honor de ganarla. Ese honor corresponde a los reyes y nadie lo discute. Pero si ha de haber justicia entre nosotros, conviene que cada cual tome lo suyo. Pensad que el rehén es necesario para decidir la guerra. Y no es la corona quien nos lo disputa, sino la propia seguridad del reino. Él es la llave de Granada y el fin de tanto esfuerzo, tanta sangre y tantos sacrificios. Pero si queréis cobrar el rescate, ahora conoceréis su precio.
Este habla en nombre de la madre de Boabdil. Dile a estos caballeros cuánto ofrece como rescate la princesa Fátima. Mi señora puede pagar 8 millones de maravedís por la libertad de nuestro rey. Casi el tributo de un año. ¿Y qué desea a cambio vuestra señora? Está bien claro, Alteza. A su hijo. ¿A su hijo o al emir de Granada? Ella os quedaría eternamente agradecida. Sería vuestra aliada. ¿Creéis vos que vuestro señor Muley Hassan podrá igualar esta oferta? Tengo orden de superar la más alta, Alteza. ¿También él desea recobrar a su hijo? Sí, Alteza, pero no por lo que vos pensáis. Es reo de traición. Piensa cegarle los ojos y tenerle preso de por vida. Tiene miedo a que haya demasiados reyes en Granada. ¿Cuál es vuestra oferta? Mi señor el zagal ofrece 9 millones. No le importa si está vivo o muerto. Eso es todo. Podéis retiraros. Ofrecen 9 millones de maravedís. Ahora ya conocéis el verdadero valor de vuestro prisionero. Reconozco que es un buen precio para pagar 3 años de sangre y sufrimientos. Está de Dios que pobres empezamos esta guerra y así acabaremos. Hambrientos como ratas. Yo os compensaré esa lealtad. Pero no con el oro que esperabais, sino honrándoos públicamente como mis verdaderos amigos y vasallos. Y vos, Zafra, ordenad que en todas las ciudades y villas del reino lancen las campanas al vuelo y enciendan luminarias para celebrar tanta alegría junta. Amigos. Amigos y leales vasallos. Por grandes os tomé a mi servicio. Y mejor aún me habéis salido. Nunca un rey se sintió mejor pagado. ¿Dónde está Boabdil? Don Fernando dijo que los reyes solo deben ver a sus prisioneros o para hacerles gracia de la libertad y de la vida o para privarles de ella. ¿Y qué ha decidido? Nada. Fátima huyó con Moraima y su hijo. Fátima tiene muchos partidarios aquí en Granada. Envié un destacamento tras ellos. Muy bien. Moviliza a los agitadores.
Bendito Alá el Poderoso, que ha movido tu brazo para derrotar al infiel. Tú, Muley Hassan, eres desde ahora nuestro único señor y caudillo en la lucha por el Islam. Tú conducirás nuestro pueblo a la victoria y llevarás otra vez las banderas del Islam hasta la tierra de las brumas. ¡Muley Hassan el bravo! ¡Viva! ¡Muley Hassan el victorioso! ¡Viva! ¡Muley Hassan por Granada! ¡Viva! Desde este momento, Granada tiene su verdadero rey. Mi dueño y señor, gracias por ser fiel a mi recuerdo y a mi memoria. Yo sé que tú has vuelto, no por Granada, sino por tu pequeña Zoraya. Mi estrella de la mañana. Voy a hacerte una confesión. Durante mi ausencia, he estado pensando. Es algo que me atormenta. Tengo miedo a perderte. A veces sueño que te vas, que el tiempo no se para. Y yo le digo al tiempo que eres mía. Le digo que no es seguro que los años maten el amor. Le digo al tiempo que no es verdad, que me siento joven. Tanto que aún espero vivir un día más. Y si tú me quieres, ese día será para mí todo el tiempo que existe. Te quiero. Yo te veo fuerte. Fuerte como un dios. Así te veo y así te veré siempre. No podría amar a nadie como a ti. La risa es la música del amor. Lástima que ninguna de las dos cosas duren toda la vida. ¿A tu hermano le dudarán? ¿Estás seguro? Sí, porque el amor necesita dedicación y él lo ha elegido por encima de todo. Tiene prisa en dejar el gobierno en tus manos. ¿A qué esperas? Solo a que él me lo pida. Eso espero. ¿Qué quieres? Mi señor y rey don Fernando me envía a deciros que está dispuesto a conceder a vuestra Alteza la audiencia solicitada. ¿Recuerdas cuando pedí esa audiencia, Zafran? Lo recuerdo, señor. Hace exactamente 1 año y 6 días. ¿Puedes explicarme por qué no aceptó verme tu rey cuando se lo pedí? Entonces el criterio de mi señor don Fernando era que los prisioneros no pueden ser recibidos más que por 2 razones. O para hacerles merced de la vida, o para quitársela si no la merecían.
¿Y cuál de estas dos razones ha elegido? Eligió la tercera, señor. La de la amistad. Si no tenéis nada en contrario, mañana partiréis escoltado como corresponde a vuestro rango hasta la corte, donde os aguarda don Fernando. Es deseo de mi señor que os aclare que de su parte quedan olvidadas las viejas querellas y que os acepta por amigo. ¿Estáis dispuesto a ir, señor? Tú sabes que no puedo elegir. Estaré dispuesto. Deberías haberme advertido que te pondrías estas galas. Hubiera traído a Boabdil un año antes. Pero dime, ¿todos estos ropajes son por Boabdil o por mí? No lo puedes evitar. Te brilla el deseo en los ojos en cuanto ves a una mujer. Acaba. Una hermosa mujer. No estoy muy segura. Bastan unas faldas para que se te encandile la mirada. Responde a mi pregunta. ¿Estas sedas son por él o por mí? En este caso, por Boabdil. ¿Qué vas a hacer con Boabdil? Descuida. Mimarle como un hijo. Llenarle de agasajos y atenciones hasta que recupere el trono de Granada. Para mí Granada no vale una guerra. Y si ayudamos a Boabdil a recuperar su trono, habrá 3 reyes luchando a muerte entre sí. Muley Hassan, Boabdil y el Zagal. Y entonces, como tú deseas, nos comeremos uno a uno los granos de esa granada. Señora. Sed bienvenido. No tenéis que agradecerme la libertad, pues lo he hecho de buen grado. Y si os mostráis amigo, aún puedo hacer más. Devolveros el trono de Granada que otros os han arrebatado. Esperaré para demostrar mi gratitud hasta conocer el precio que debo pagar por vuestra ayuda. Y como resultado de estas capitulaciones secretas, que serán firmadas por el rey Boabdil, quedará este como vasallo de los reyes de Castilla, y se obliga a recibir sus mandatos siempre que no vayan contra la religión de Mahoma. Dará paso a las tropas cristianas que fuesen a combatir contra el Zagal. Se presentará en las cortes cuando le fuese llamado. Pagará anualmente 14.000 ducados como tributo, obligándose a hacer entrega de la ciudad de Loja, porque así conviene a los intereses cristianos. Todas estas capitulaciones serán reservadas y secretas, y ninguna de las dos partes firmantes deberá hacer saber su contenido. Ha llegado el día en que todos te llamarán Zogoibi, el rey desventurado. No entiendo vuestras reservas.
Os estoy proponiendo luchar a vuestro lado contra los que os combaten. Y la misma oferta podría hacérsela a vuestro padre. O mejor aún, al zagal. ¿Creéis vos que la rechazarían? ¿Por qué no se la habéis hecho? No me fío de ellos. ¿Por qué estáis tan seguro de mí? Por lo que discutís este pacto. Señal inequívoca de que esta vez pensáis cumplirlo. Fray Hernando, acabo de leer el nuevo reglamento de la Orden de las Monjas de la Consolación. ¿Qué miráis ahí, Fray Hernando? Decidme, ¿creéis que harán falta mis monjas para que recen por el buen fin de la negociación? Si mezclamos a Dios en las trampas, lo estamos echando de las causas limpias. ¿Así veis este problema, Fray Hernando? Así lo veo, Alteza, ya que lo preguntáis. Este es un trato donde un cautivo, bajo la espada del vencedor, no tiene opción más que una palabra. Amén. Me admira cómo resiste tanto. Es fácil de entender. Me estáis ofreciendo, si firmo, vuestra ayuda para recuperar mi trono. Me aseguráis 2 años de tregua. Puedo pensar que ese es el tiempo justo para acabar con vuestros enemigos y volveros después contra vuestro aliado Boabdil. Decidme si pensáis de otro modo. El zagal esta mañana ha decapitado a vuestro hermano. La princesa Fátima pudo escapar con vida. La verdad viene de ti, Señor. Tú que eres el sabio, el justo, el poderoso, conoces la agonía de mi corazón. Dime cuál es el camino para salvar a tu pueblo. Estoy dispuesto a firmar. Su Alteza quiere que, como garantía del cumplimiento de estos pactos, vuestro hijo Ahmed quede aquí como rehén durante el tiempo de la tregua. Señor, dame fuerzas para elegir entre mi dolor y tu pueblo.
ocurre? ¡Ayuda! ¡Ayudadme! ¡Ayuda! ¿Cómo está? Dime si es cierto que le dieron un bebedizo para avivar el trato carnal. No es verdad. ¿Cuánto vivirá? 6 meses más de vida sería un regalo de Alá. Ya vuelve en sí. Que Alá te guarde, hermano. Que Él guíe tus pasos. Traigo malas noticias. Boabdil va a ser liberado por los reyes cristianos y estoy seguro de que intentará reconquistar Granada. Hace falta tomar medidas duras para acabar con todos los posibles candidatos al trono. Hemos dado muerte a tu hijo Yusef. Ahora solamente nos falta acabar con Boabdil y Fátima. Aquí están preparados los decretos. Firma. No deseo derramar más sangre. Déjame pensarlo. No hay tiempo para pensar. Tenemos que reconstruir la unidad del reino. No puede gobernar un emir en cada ciudad. Has matado a mi hijo Yusef. Ya te he dicho que no deseo derramar más sangre. Déjame tiempo. Se ha acabado tu tiempo, Hassan. ¿No te lo han dicho aún? ¡Cállate! ¿Sabes cuánto tiempo me queda? Según el doctor, no más de 100 días. Dile que salga de aquí. Dile que se vaya. Eres como una hiena. ¿Vas a firmar? Déjame. Vete, te lo ruego. Con aplazar el problema no se arregla nada. El pueblo necesita un rey a caballo. No en la cama, acostado con su favorita. Solo 100 días. ¿Ya no lo recuerdas? Me siento tan joven que espero vivir un día más. Así dijiste. Si tú me quieres, ese día será para mí todo el tiempo que existe. ¿No era cierto? Sí, lo era. Somos ricos en tiempo. Deja la corte. Vámonos de aquí. ¿No te da miedo acompañarme hasta la última vuelta del camino? Tú sabes que no. Entonces,
Huyamos hacia el sol, hacia el mar. Vámonos hacia las tierras, donde el aire es tibio y huele a flores y a frutas maduras. Vámonos a nuestro refugio, donde no llegan el odio y la maldad de los hombres. Yo seré tu tierno compañero y llenaré tus horas de un amor tan grande como no conoció mortal alguno. Tú velarás mi sueño y guardarás nuestro refugio tan celosamente que ninguna palabra turbia ni el más leve rumor se acercarán a él. Allí te repetiré noche y día las palabras del poeta. Mi estrella de la mañana se ha entrado en mí como el amor se entra sigilosamente en el corazón hasta embargarlo de dulzuras. Ella se ha fundido conmigo como el alma se funde con el cuerpo desde el primer latido. Esta será nuestra dulce peregrinación hacia nuestro maravilloso Edén. Allí donde los días se marcan con pétalos aromados de flores. Allí donde las olas se cuentan unas a otras el secreto de los enamorados. Y cuando el ángel de la hora me anuncie que es el tiempo de partir, cumplirás mi último sueño. Llevarás mi cuerpo junto al mar y llorarás por este amor que no acabará nunca, ni aún después de la muerte. Ese día será para mí todo el tiempo que existe. Ha muerto. Vengo a llevármelo. Ni siquiera muerto le dejarás descansar, Abdul. Es necesario que el pueblo vea con sus propios ojos que ha muerto. Granada necesita un rey. No te opongas, porque lo haré de todos modos. Él quería descansar aquí. Aquí descansará. No te preocupes. Para eso le sobrará tiempo. A mí, en cambio, me falta para coronarme rey. ¡Llevaos el cuerpo! ¡Deprisa! Y Alá te castigue, como yo te maldigo. Que no tengas paz ni reposo mientras vivas. ¡Nunca! ¡Nunca! Ni después de muerto.